Te pedimos, Padre, que tú prepares nuestro corazón, Señor, para estar en comunión, Señor, contigo, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, quien nos hable, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1. Si nos acordamos, la semana pasada estuvimos hablando acerca de Juan capítulo 3, de nacer del agua y del Espíritu, de cómo ese equilibrio entre la palabra y el Espíritu es en lo que estamos hablando estas últimas semanas. Entonces, Hechos capítulo 1, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, va. Entonces, vamos a leer versículo 4 y 5, dice, y estando juntos, Jesús les mandó, o sea, Jesús ya murió, ya resucitó y se presenta a sus discípulos, ¿no? Y dice, estando juntos Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, ese bautismo de arrepentimiento. Más, y más, hay muchos peros diferentes en el griego, ¿no? Entonces, se dice que es una conjunción adversativa, pero dice que es débil. Entonces, lo que realmente quiere decir es, pero ahora, además, no es que una cosa rompa la otra. Ahora, además de eso, antes que solamente os podíais arrepentir, pero teníais que hacer esfuerzos y realmente no podíais conseguir la santidad y no podíais, os faltaba algo, ¿sí? Pero ahora, además, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que Jesús les está preparando para la venida del Espíritu Santo, ¿no? Dice en el versículo 6 y 7, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, y aquí vemos la incapacidad de entender el propósito, la misión de Dios. No entendían nada estos señores, ¿no? Dice, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, en nuestro momento, ahora unos 30 años después de tu nacimiento, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Están pensando en cosas materiales, terrenales, ¿sí? De hecho, aquí la palabra tiempo usa cronos, que es nuestro tiempo, el que podemos medir, ¿sí? El que tiene días y horas y minutos y segundos, ¿sí? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, haciendo referencia al mismo tiempo del que le habían dicho ellos, ese que es terrenal, que podemos medir, o las sazones. Esta traducción es muy curiosa, porque claro, la cuestión es que la traducción entonces sería, no os toca a vosotros saber el tiempo o los tiempos. Esa sería la traducción más correcta, ¿no? Cuando dice sazones, aquí usa entonces kairos, que tiene que ver con la temporada, con los tiempos de Dios que no son tiempos que podamos medir nosotros, ¿sí? Vemos en la palabra en varios momentos, igual que en Apocalipsis, que los tiempos se miden como en unidades, no las nuestras, ¿sí? Entonces, aquí les está diciendo eso. No os toca a vosotros saber el tiempo medido, ni los tiempos no medidos, las temporadas que el Padre puso en su sola potestad. La cuestión es, les está diciendo, no entendéis nada, ¿no? Y entonces, en vez de hablar de solo el tiempo al que ellos le hacían referencia, él le habla de los tiempos de Dios, ¿no? Y lo que les están pidiendo estos discípulos a Jesús es, oye, ¿cuándo vamos a resolver el tema de la opresión romana? ¿Cuándo vamos a volver a ser nación propia? ¿Sabes? Y aunque obviamente eso está profetizado, la cuestión es, oye, no entendéis nada, ¿no? Os estáis fijando solo en lo que veis, en lo que tocáis, pero el tiempo de Dios es algo distinto.
la misión de Dios, el propósito de Dios, para este tiempo es algo distinto y no lo estáis comprendiendo. Versículo 1.8 dice, pero, y este pero es diferente al otro pero que decíamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, ahora sí, ya les está diciendo cuál es el propósito de Dios, que nada tiene que ver, la misión para ellos no tenía que ver con restaurar Israel como nación, sino no trabajar por un reino terrenal, sino trabajar por un reino celestial, ¿no? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Cuál es el propósito de esa promesa del Espíritu Santo? ¿Era que tuvieran poder para vencer a los romanos? No. Es que no estaban entendiendo absolutamente nada. Dice, pero recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro, eso les estaba desencajando. Ellos solamente estaban pensando el reino de Israel. ¿Sí? Y Jesús les está diciendo, mirad más allá de todo eso, el propósito de Dios va mucho más allá. ¿Sí? Entonces, además, cuando les está diciendo ser testigos, la cuestión es que no es recibir poder para ellos, es recibir poder para otros. No enfocado en ellos mismos, sino enfocado en otros. Cuando alguien se mete en la brujería, ¿qué quiere? Poder para uno. Y les está diciendo aquí, no entendéis absolutamente nada, tenéis una mentalidad carnal, no estáis entendiendo la mente de Dios en medio de estos tiempos. Ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces, Jesús les exhorta, les enfoca en la misión real de ellos, que todavía no la habían entendido, habían pasado 3 años con ellos, todavía no entendían cuál era la misión que Dios tenía para ellos, que no estaba basada en sus necesidades terrenales, sino que estaba basada en la misión celestial, algo que precisan hacer de la fe. Ellos solamente estaban pensando en muchos pasajes, ¿no? Oye, ¿qué les daremos de comer? Y, o sea, solo pensaban en lo terrenal y siempre Jesús les estaba diciendo, salid de vosotros mismos, ¿no? Solo estáis pensando en vosotros mismos, en vuestras necesidades, en vuestra terrenalidad. Salid de vosotros mismos, empezad a ver con los ojos de Dios, empezad a entender los tiempos con la mente de Dios, ¿no? Entonces, Jesús quiere enfocarles en su obra y quiere enfocarles en no servirse a ellos mismos, sino en servir a otros. ¿Sí? Y esta es la gran diferencia que se marca con cualquier otra cosa en el mundo. Todo el mundo quiere servirse a sí mismo. Tiene sueños, tiene objetivos, tiene no sé qué, tiene tal, yo. Pero, por eso decíamos, ¿en qué consistía nacer de nuevo? En renunciar hasta el último gramo de uno mismo para entregárselo todo a Dios. Y eso tenía que nacer de la fe. Entonces, aquí una vez más, que Juan 3 se lo estaba hablando a los discípulos antes de que sucediera todo, de que lo crucificaran, etc. Aquí les vuelvo otra vez sobre lo mismo. Por eso digo, no entendieron nada. No entendieron nada. Entonces, tanto no entendieron que después de este pasaje, donde ya Jesús ya se marcha, ¿no? Entonces Pedro habla para hacer suertes y para decir, oye, es que ahora somos uno menos, ¿no? Vamos a hacer suertes y a ver quién sale, ¿no? Entonces sale un tal Matías, del cual no se sabe absolutamente jamás en la palabra, ¿no? Entonces, una vez más, aunque esas eran las palabras de Jesús, ellos no entendieron. Se estaban apresurando en sus tiempos y no estaban esperando los tiempos de Dios. Por eso escogen ellos un apóstol que no era voluntad de Dios y echan suertes y no sé qué. Bueno. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a hacer un salto.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el capítulo 1:14 vemos que había un grupo que estaba en oración en un mismo espíritu. Y entonces ellos estaban perseverando, ¿no?, en oración, en un mismo espíritu, y hubo un momento donde dice Hechos 2:1, que estaban, sí, juntos, pero además unánimes, habían cultivado ese espíritu, ¿no? Ese único espíritu, estar en un mismo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y es interesante que este tema del fuego poca gente entiende, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo se estaba manifestando para iluminarles y para purificarles, ¿sí? Y además, al estar el Espíritu Santo, al entrar en ellos, se empezó a manifestar, ¿sí?, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Cómo Dios prepara las cosas? Sí, o sea, Dios esperó a que hubiera la festividad de Pentecostés, que estaban celebrando cuando Dios le entrega la ley a Moisés. Estaban además celebrando la cosecha. Espera en ese momento donde en las tres fiestas principales de los judíos venían todos los judíos a Jerusalén, venían todos los judíos a Israel, por tanto vienen pero después se van. Qué interesante, porque este fue un gran momento para esparcir el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Dios aprovecha ese momento donde había judíos de todas las naciones bajo el cielo, y además esta era una fiesta de gratitud. Eso también es algo interesante, ¿sí? Estaban juntos, unánimes, y además en gratitud, porque la fiesta lo requería, era una fiesta de gratitud. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Saltamos al 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Están piripis, ¿no? Están borrachos. Pero claro, era imposible. Después Pedro le dice: ¿cómo van a estar borrachos? Es la primera hora de la mañana, son las 9 más o menos de la mañana. ¿Cómo van a estar borrachos? ¿No? Todavía no les da tiempo a beber, espérate, ¿no? Y la cuestión aquí, ¿por qué dicen algunos están llenos de mosto? El otro día leíamos: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu es. Y ese texto también hablaba acerca del espíritu como un viento que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va. Pero dice: así es todo el que es nacido del espíritu. Esta gente no estaba entendiendo absolutamente nada porque estaba pensando, estaba queriendo comprender lo que estaba sucediendo desde la carne, desde lo que veían, desde lo que tocaban. Entonces, claro, imposible, ¿no? No entendían lo que Dios estaba haciendo, que era capacitar a su pueblo para su obra, porque hemos leído: y me seréis testigos. Ese era el propósito. Dios estaba capacitando a su pueblo para, en cuanto tuvieran que regresarse de esa fiesta, ser testigos allá donde estaban. Y me seréis testigos. Ellos no estaban comprendiendo lo que estaba sucediendo. Y claro, todo esto trajo un fervor en aquellos en los que el Espíritu Santo se estaba manifestando. Un fervor, una manifestación del Espíritu. Trajo manifestación del poder del Espíritu Santo. Trajo purificación, ¿no? Y además trajo redención.
con la Torre de Babel las lenguas habían sido divididas. Pero aquí Dios les está mostrando que Él es la fuente de la redención. Estaban escuchando la lengua unos de otros. ¿Sí? Ajá. O sea, debemos entender lo que significó para ellos esto. ¿Sí? Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí es Pedro haciendo referencia a lo que ya había sido anunciado. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Claro, una profecía de varios cumplimientos, ¿eh? Eso en teología se estudia, ¿sí? Ahí recibieron muchas de estas cosas, pero no se está cumpliendo en este pasaje todo lo profetizado en este texto al que se está haciendo referencia. En este texto se está haciendo referencia a los últimos tiempos, ¿sí? Por eso, una vez más, hay gente que no entiende lo que el Espíritu está haciendo. En varios lugares de Texas, Dios está despertando a gente. Y están empezando a entrar en oración y en adoración y están empezando a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para ellos? Para decir, ¡ay, qué bien! ¡Qué buenos somos! Que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. No. Hay un propósito y ese propósito lo vemos en el libro de Hechos. Y me seréis testigos. ¿Sí? Y de hecho, cuando se habla de los 2 testigos del Apocalipsis, hay gente que le pone nombre y apellidos, ¿no? Y hay otra forma de interpretarlo, que algunos lo interpretan así, como que uno de los testigos es el pueblo gentil, los cristianos, y otro es el pueblo judío. Y me seréis testigos. ¿Sí? Dios está preparando a sus testigos para los últimos tiempos. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto lo vemos en varios textos en referencia a los últimos tiempos. ¿Sí? Entonces, claro, para ser testigos y para ver señales arriba y abajo, que es lo que vemos en este texto, ¿qué hace falta en este tiempo? Haciendo referencia a los últimos tiempos. Una manifestación gloriosa del Espíritu Santo que además ponga de manifiesto a los hijos de Dios. Porque no todos, solo los siervos y siervas serán los que van a ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí vemos una vez más, cuando dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y habla de ser testigo, una vez más, el objetivo, la misión de la iglesia, no es engrandecerse a sí misma, tener grandes templos, ese tipo de cosas en las cuales nos hemos perdido estas últimas décadas, ¿no? No es hacer grandes iglesias para llenarlas, no es engrandecer al ser humano, es engrandecer el reino de Dios y es llenar la casa, no esta, sino aquella, el reino celestial. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la iglesia en medio de estos tiempos? Muchos siguen pensando en sí mismos. En Esdras, en Nehemías, vemos que la gente no estaba por la labor de levantar el templo en esos tiempos. El templo daba pena, pero la gente tenía buenas casas. Y esa es una de las quejas de Dios a su pueblo. Y hay una queja que se va a repetir en este tiempo. ¿Qué estáis haciendo con lo que yo os estoy dando? ¿Estáis pensando en el reino de Dios o solamente en vuestras tripas? ¿Sí? En vuestro ombligo. Y pues sigue hablando Pedro, versículo 31-32. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo hemos leído en Hechos 1. Pues dice, todos nosotros somos testigos de quién es Jesús, de que es Hijo de Dios. Lo hemos visto después de que lo hubieran crucificado. Todos nosotros somos testigos. Y en ese momento él sí ya empieza a entender. Después de que viene sobre ellos el Espíritu Santo, empieza a entender cuál es la misión. ¿Sí? Entonces empieza a decir, oye, esto lo hemos visto. Esto es lo que os compartimos, lo que nosotros hemos visto. Somos testigos. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, le ha hecho autoridad, Él es dueño de todo, y Cristo, ungido, el Mesías, le está diciendo, habéis crucificado al Mesías. Vosotros que estabais esperando la venida del Mesías, lo habéis crucificado. En este momento Pedro empieza a entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y necesitamos que también Dios abra el entendimiento para este tiempo, para sus siervos y sus siervas, para que entiendan qué es lo que deben hacer en este tiempo, que no es diferente a lo que había que hacer en aquel entonces. Antes me he saltado al 36, lo habéis visto, ¿verdad? Seguimos al 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hemos metido la pata, ¿qué hacemos? ¿No? Pedro les dijo, arrepentíos. Por eso digo que un bautismo no anulaba el otro. El bautismo del Espíritu Santo no anulaba el bautismo de Juan en arrepentimiento. Por eso ese pero, ese más que nosotros traducimos ahí, que hace una oración adversativa en Hechos 1, versículo 5, no es una oración adversativa tal cual lo entendemos en nuestro tiempo. ¿Sí? El sí pero no, no era ese el sentido original. Y aquí lo vemos. Dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentíos y haced manifiesto a los demás cuál es vuestra decisión en Cristo. Bautizaos. Porque el bautismo tiene algo que es lo que uno hace, pero tiene esa otra parte más de significado espiritual delante no solamente de los hombres, sino delante de todas las huestes del enemigo. Mi decisión es firme, yo pertenezco a Cristo. ¿Sí? Y recibiréis el don, o sea, el regalo no merecido del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y esto es aquello de vamos a caminar creyendo. Lo que hablábamos la semana pasada. Vamos a caminar creyendo en Cristo. Por tanto, si me dice la palabra que yo tengo que bautizarme, esa es una decisión personal. Lo tengo que hacer porque yo le creo a Él. Porque es lo que tengo que hacer en estos momentos. Entonces, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Leemos el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y cuando dice perversa, es retorcida, injusta moralmente, malvada. Ahora tú estás perteneciendo al primer Adán. Pedro les está diciendo, necesitáis pertenecer al segundo Adán para ser salvos. Sed libres de esta perversa generación. Y cuando habla de generación, ¿a qué os suena? Generación. Lo que llevamos en nuestra sangre. ¿Sí? En nuestros genes. Es una generación que viene de la caída. Sed salvos de esta generación. Naced de nuevo de una generación diferente que viene de este
Mesías, del cual yo os estoy hablando. Y es en medio de todo esto donde ya Pedro ya se ha dado cuenta de qué es lo que hay que hacer, cuál es la misión de la iglesia, que entonces nace la iglesia. ¿Sí? Y eso lo vemos Hechos 2, 41, 42 y vamos a seguir leyendo. Así que los que recibieron su palabra, ¿pero era su palabra? ¿O de quién era? Dios. Era palabra de Dios, o sea, él lo que hace en todo el capítulo 2 es hacer referencia a aquellos textos que estaban profetizando sobre lo que se estaba viniendo. Entonces, los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, en obediencia, en ese creer, en ese acto de fe, dijeron, sí Señor, adelante. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué más? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Interesante. Aquí vamos a ver cuáles son los elementos en los que perseveraba la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por tanto, lo que hacían era estudiar la palabra. ¿De qué palabra disponían? Disponían de la Tanaj, del Antiguo Testamento. ¿Sí? Disponían de la Tanaj. No se iba a escribir hasta más tarde los evangelios. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que los apóstoles no era más que más de lo mismo. O sea, la palabra de Dios no cambia, ¿no? Hay algunos que dicen, no, el antiguo pacto, el nuevo pacto, el no sé cuántos, y como diciendo ya, entonces ya nos quitamos media Biblia. No. En ese nuevo pacto, Dios cumple lo que dijo en el primer pacto. Que era un pacto, sí, imperfecto. Pero eso no significa que ahora el llamamiento sea menos. El llamamiento en la gracia es más. ¿Por qué? Porque si antes no disponían del poder del Espíritu Santo, ahora sí disponemos del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Interesante. Entonces, iglesia de cine, como que no entra en el propósito de Dios. Perseveraban en la comunión unos con otros. O sea, que habían roces y tenían relación, y resolvían los conflictos. Y eso es ser iglesia, ¿no? En el partimiento del pan, que la Santa Cena que nosotros conocemos tenía lugar en las comidas, era parte de la comida, donde entonces hacían memoria acerca del sacrificio de Cristo. O sea, comían juntos. En el partimiento del pan y en las oraciones. Así perseveraban en la palabra, en la oración, en la comunión y en hacer siempre memoria de la obra de Cristo. ¿Sí? 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, ya estaban bautizados en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifestaba. Porque además, no solamente vivían en santidad, no vivían para ellos, vivían para ser testigos. Y en ese ser testigos, el Espíritu Santo se manifestaba. ¿Para quiénes son las señales y los milagros? ¿Son para la iglesia? No, es para que el incrédulo vea quién es Dios. Pero ¿qué ha pasado estos últimos años en la iglesia? Ha pensado, esto para nosotros. Y hemos engordado, y engordado, y engordado, y engordado. ¿Y el ser testigos dónde? Entonces hacemos una gran campaña donde decimos que se han convertido muchos, pero realmente no hay ni un convertido. Todos los que han pasado es gente que estaba apartada. Y nadie escucha el Evangelio por primera vez. ¿Por qué? Porque si tú haces un evento donde pones a Marcos Witt y pones a no sé quién y tal, y lo pones en las calles ¿a quién atrae esto? ¿A quién trae? ¿Trae al inconverso, al que jamás ha conocido de Cristo? No. Por tanto, claro, no nos engañemos. Eso ha sido lo que la iglesia ha estado haciendo y sigue haciendo equivocadamente, ¿no? Y Dios
va a empezar a manifestarse cuando la iglesia de Cristo empiece a ser testigo al mundo. Testigo al mundo. Cuando hay que ser testigo al mundo, que cada vez vemos que el mundo se pierde más y la iglesia no hace nada, cuando empecemos a hacer frente a la realidad y seamos capaces de decirles, como les decía Pedro, sed salvos de esta perversa generación. ¿La iglesia está haciendo eso ahora? No lo está haciendo. Cuando empecemos a orientarnos hacia afuera, entonces empezaremos a ver la manifestación del Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes. O sea, había un corazón generoso para con los demás y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y esto es interesante, el tema del templo, porque algunos dicen, no, es que la iglesia primitiva se reunía en las casas. Se reunía en las casas cuando estaban perseguidos, cuando no podían tener sus reuniones en el templo. ¿Pero qué es lo que hicieron en un inicio? Sus reuniones en el templo. Pero además, sí, podemos decir, además, también se reunían en las casas. Porque dice, y partiendo el pan en las casas, pero ese era un además, ¿no? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Claro, ¿qué significa? Si la iglesia empieza a comer juntos, van a conocer mi yo oculto, lo que no les muestro a nadie, porque es muy bueno solamente vernos unos minutos y poner buena cara. Y ahí es donde sí se va a tener que empezar a practicar el amor, porque ya no nos va a salir el amar a los demás, ya les vamos a ver el lado oculto, ¿no? Entonces, la importancia de comer juntos, de estar juntos, compartir tiempo juntos. El sistema de vida que llevamos ahora no es el sistema que Dios quiere para nosotros. Ese es el sistema de Satanás. Teneros esclavos del trabajo, no dedicar tiempo a vuestras familias, que vuestras familias se pierdan. Y estar siempre para las cosas de esta tierra, para las cosas de este mundo. No dedicar tiempo a compartir el evangelio, por tanto una iglesia inútil, no cumple su misión. No tener tiempo para edificar la familia. Eso es lo que Satanás quiere. Aquí vemos cuál era el propósito de Dios para su iglesia. Tenían tiempo para comer juntos, ¿sí? Dice, alabando a Dios y teniendo favor. O sea, actuaban a favor con todo el pueblo, a favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así era como la iglesia era testigo. Y así era como la iglesia mostraba que en Dios las cosas son diferentes. Que no actúas igual que el mundo. Porque ¿qué diferencia hay? Tú luchas por tener un mejor coche, yo también hago lo mismo, tú no sé qué, yo también. ¿Sí? ¿Qué herencia queremos? ¿Queremos la herencia de aquí o queremos la herencia del cielo? Hay a muchos a los que Dios les está llamando, les está diciendo, oye, sírveme, no estás dedicando tiempo. Pero no están escuchando el llamado porque están liados con la mentira de Satanás, ¿no? Y no están cumpliendo su misión como iglesia. Queremos ver la manifestación de Dios, empecemos a cumplir nuestra misión como iglesia. Y veremos que las cosas cambian. Veremos el poder de Dios actuando. Porque el Espíritu Santo dice, ¿para qué quieres engordarte más? Solo estás para ti. ¿Para qué quieres que yo quiera eso? No, eso no es. Para eso no estoy yo aquí. No es el propósito. ¿Creéis que el propósito de Dios es que estés toda la vida asistiendo a una iglesia y solo te centres en ti y no hagas que crezca el reino de Dios? No, ese no es el propósito de Dios.
El propósito de Dios es extender el Evangelio. Y esa debe ser nuestra gran obsesión. Es la gran obsesión de aquel que ha entendido, que ha entregado su vida a Cristo y que su vida ya no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Y por tanto debe mirar no por este reino, sino por el reino de los cielos. Y ahí es donde vamos a ver el poder del Espíritu Santo. En eso de y me seréis testigos. Me seréis testigos. Pedro entendió eso. ¿La iglesia de este tiempo lo entenderá? Amén, que el Señor nos ayude. Yo creo que cada día vemos esto